Sean todas y todos bienvenidos a su espacio Podcast Aguacate. El día de hoy, continuando con una serie de temas de mucha relevancia, tengo el gusto de saludar al ingeniero Leobardo Hernández. Bienvenido, ingeniero Leobardo. No, muchísimas gracias por la invitación, ingeniero. Pues estamos aquí muy motivados, muy felices de poder compartir un poquito en esta gran familia aguacatera. Un placer, ingeniero Leobardo, bienvenido. Bien, el día de hoy vamos a conversar un rato sobre un tema que en particularidad, pues desde hace tiempo se ha estado trabajando, se ha estado innovando en este sentido y obviamente vamos a trabajar o vamos a cuestionar sobre cobres como fungicidas en aguacate. Y antes de entrar en materia, ingeniero Leobardo, sí me gustaría que nos explicara brevemente cuál ha sido su desarrollo profesional. No, por supuesto, muchas gracias. Pues bueno, yo al terminar la universidad como ingeniero agrónomo, tuve la posibilidad de entrar a trabajar en Adama. Adama pues, me abrió las puertas, me dio la posibilidad de empezar a desarrollarme como agrónomo profesional. Y hace como unos 3 años pasé a tomar el portafolio de fungicidas a nivel México. Ahorita en la actualidad tengo el portafolio de herbicidas a nivel Latinoamérica Norte, pero pues bueno, con la experiencia que fuimos agarrando en fungicidas, de estar también, digamos, como líder para la empresa en aguacate, pues me fue dando las bases, quizá como para hoy poder al menos pararme tantito aquí a platicar unas cositas que espero les sea relevante. Muy bien, muy amable, ingeniero Leobardo. Y pues ahora sí, entrando en materia, Claro que me sí. gustaría pues cuestionar en primera instancia cómo nace la idea, en particular del uso de cobres como fungicida. No, claro, mira, yo siempre empiezo estas pláticas así como de, ¿ustedes saben cuál es el primer fungicida que existió en el mundo, ¿no? Y la verdad es que la gente luego se va con la finta y me dice, no, pues el cobre, ¿no? Porque vengo a hablar de cobres, pero la verdad es que fue el azufre. Pero a base del azufre, un caballero de apellido Millardet, por ahí 1800, en producciones de vid en Francia, pintó sus vides con una mezcla de sulfato de cobre con hidróxido de cal. Entonces, esta mezcla es lo que hoy conocemos como caldo bordelés. Buscando pintarla para que no le robaran las uvas, pues vio un efecto fungicida. Y justamente este efecto fungicida fue, digamos, el pie de lanza para los cobres como fungicida. Aunque antes, pues evidentemente el sulfato de cobre se utilizaba para enfermedades de hongos, no sé, pies, uñas, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, ya con fines agrícolas fue el caldo bordelés. Que fue una coincidencia, vamos a decirlo así, más que un proyecto, ¿no? En ese sentido, como inició todo vamos a decirlo así, uso del cobre. Bien, me viene ahorita un detalle interesante, por ejemplo, la función del cobre como fungicida. Y esto se lo pregunto, ingeniero Leobardo, porque si nos vamos a la tabla periódica, el cobre es un metal. Correcto. Sí, entonces aquí ese es algo muy interesante de cómo podemos analizarlo en el sentido de cómo funciona un cobre con ese efecto fungicida. Me gusta que hayas dicho esa parte de que el cobre es un metal, porque también el que sea un metal es que digamos que ha puesto al cobre, digamos a veces en las listas negras de no se use el cobre, ¿no? Por lo metal y su fitotoxicidad, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero digamos, el cómo empieza a funcionar, el cómo empieza a trabajar, viene del cobre metal como tal, al triturarse, y si se lleva a una reacción con diferentes ácidos, pues van a crear sales de cobre. Entonces de ahí vienen las famosas oxicloruro, hidróxido, y estos como tal ahí, pues digamos que no están trabajando como fungicidas, sino es al tener contacto con el agua, esta reacción con el H2O, va a empezar a liberar cobres de iones de cobre 2+. Entonces cobre 2+, que es el que tradicionalmente, digamos, como conocemos o más trabajamos en el ámbito químico, es el que va a ir y se va a ir a alocar en diferentes puntos de la célula del hongo o bacteria, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de cobre como fungicida, pero la viabilidad del cobre nos da también efectos bactericidas. Perfecto. Hay un detalle interesante aquí, ingeniero Leobardo, porque el cobre en sí lo necesitan las plantas. Ah, sí, eso es muy cierto. Es un detalle importante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones estamos cuestionando cobre fungicida, lo acaba de mencionar usted, cobre bactericida. Cierto. Pero en muchas ocasiones este metal, por decirlo de alguna manera,
tiene otra función en las plantas. Sí, el cobre, pues además de esta parte que mencionas de fungicida, bactericida, pues también tiene un trabajo muy visual en la parte de nutrición. Y digo visual porque es que en cuanto a todas esas aplicaciones de cobre, ya sea un producto que se venda de la línea de fertilizantes, un producto que se venda de la protección de cultivos, pero que sea cobre, pues este cobre va a entrar a la planta y va a empezar a proteger desde adentro, ¿no? A mí me gusta, como decía, esa parte que protege desde adentro. Pero al estar, digamos, en una estructura biodisponible para la planta, esta la toma en el momento que lo desea y el cobre, hablando de nutrición, se traduce a pared celular más fuerte. Entonces, digamos que también cuando aplicas un cobre como fungicida o bactericida, pues también estás teniendo esa parte. No, y caso contrario, que luego hay aplicaciones que me han dicho, oye, es que apliqué un producto, pero que es de nutrición y vi un efecto fungicida, pues es esta parte de la propiedad del cobre como tal. Pues aquí que estaríamos entendiendo, ingeniero Lobardo, que en pocas concentraciones sí tiene un efecto nutrimental, vamos a decirlo así, hacia la planta. Pero ya en cantidades mayores, pues ya tendríamos este tipo de efectos. Y hay que ver también la estructura, ¿no? Porque, por ejemplo, pues tú tienes un hidróxido de cobre, pero por eso es que, a fin de cuentas, las empresas como en la que yo trabajo, pues le meten la tecnología y todo el trabajo de profundización a, pues, cómo la sal de cobre puede, digamos, dentro de su simplicidad de sal de cobre, pues tener tecnología o ser mejor que otras sales de cobre. Exacto. Muy bien, entonces, ingeniero Lobardo, continuando con esta charla, ¿de qué depende en sí el funcionamiento de un cobre como fungicida en el ramo agrícola? Pues generalmente es esta interacción de los iones que van a ir a trabajar en los diferentes puntos de la célula, ¿no? Ya sea en el núcleo, en el ribosoma, mitocondria, los retículos, la membrana, la cromatina, pues sobre todos estos puntos va a trabajar. Y esto le da un valor agregado muy fuerte, que es que además de ser multisitio, se traduce a que pues, nos ayuda contra la resistencia. Hay productos que utilizamos, digamos, protectantes que son multisitio, pero pues digamos que este viene con esta tendencia como bio, ¿no? Que no viene tanto de un origen, digamos, y pongo entre comillas, gracias a Dios hay video, químico, sí. Sino una rama más bio. Entonces ahorita lo que me acaba de decir más que todo está manejando en qué partes de la célula, pero esta de la célula, ¿de cuál aspecto? ¿De la planta? Estamos hablando sí, del hongo. Ahorita que el título es de fungicida, pues hablemos del hongo como tal, ¿no? Y sí. al alocarse en cualquiera de estos puntos que te comento, estas estructuras celulares, pues digamos a grosso modo, para no entrar como tanto en ciencias, que pues lo seca, ¿no? O que se traduce es que se seca y que visualmente estás viendo un control sobre el hongo. Entonces el comentario que nos acaba de compartir ingeniero Lobardo es en qué estructuras del hongo es donde está trabajando prácticamente lo que sería el metal, el Correcto. cobre. Ok, muy bien. Adentrándonos en este tema, ingeniero Hernández, hay conceptos, por ejemplo, que sí me gustaría que quedaran un poquito claros, claro, como son el concepto de solubilidad y la de ionización. Sí, no, y yo me pongo en los pies de un agricultor, imagínate cuando llega a un mostrador y pues, oye, me han recomendado cobre. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pues parte de lo que muchos hemos llegado a trabajar, a mí me gusta mucho inculcar porque hablar de cobres es demasiado, pues por lo menos son dos puntos, ¿no? Solubilidad y ionización. Solubilidad pues va a ser la facilidad, digamos, para que no haya taponamiento de boquillas, digamos que todo ese cobre se aproveche, y ionización pues tiene que ver a, pues de todo este cobre que estás aplicando, cuánto de verdad va a funcionar, ¿no? O sea, imagínate que una bolsa de cobre dice que tiene 500 gramos de cobre. Entonces, de esos 500 gramos de cobre, ¿el 100% va a trabajar como fungicida? ¿O alguno, digamos, que no va a ser, digamos, biodisponible y no va a alcanzar esta ionización que te comento? Porque recordemos que la ionización es cuando viene con la interacción del agua y se liberan iones. Y aquí me gustaría hacer una pequeña analogía como para los que se me andan perdiendo en el capítulo. Sí. ¿Tú viste el Chavo del Ocho? Ah, sí, claro, yo creo que todos los mexicanos. Todos, ¿verdad? No, los mexicanos y latinoamericanos. Exacto. Entonces, sí, pues el Chavo del Ocho, Kiko tiene una pelota grandota, ¿no? Esta pelota de Kiko, imagínate en la mesa en la que estamos, ¿cuántas pelotas de Kiko necesitamos para cubrir la mesa? No, pues como unas, ¿qué? ¿4? Pues yo creo que hasta menos, ¿no? O sea, pues sí, pues, pero de todos modos van a quedar espacios que no claro, van a estar cubiertos, ¿no? Porque pues con la concavidad de la pelota, pues no va a cubrir, va a quedar espacios libres. Así pero ahora, ¿qué tal si te digo que lo cubramos con
granos de sal, Ujú. ¿no? Entonces cambia. ¿Y por qué cambia? Porque entonces imagínate que está el pobre ion, ¿no? En este grano de sal de cobre, y pues por el tamaño va a facilitar la salida y que ese ion funcione, ¿no? Entonces, ese es el tema de ionización, y lo vamos a ver adelante con las tecnologías, ¿no? Pero por lo menos es como para ir hilando los puntos. Ok. Dentro de este proceso, ingeniero Hernández, vamos a decirlo así, ¿cómo se obtienen las sales de cobre? Esa es una pregunta muy interesante. Acordamos que era cobre metal y que lo vamos a reaccionar con diferentes ácidos, ¿no? Entonces, si tú lo mezclas con ácido sulfúrico, pues vas a tener un sulfato de cobre. Si este cobre, pues recordemos trituradito, ¿no? Lo reaccionas con ácido clorhídrico, vas a tener oxicloruro de cobre. Y así nos podemos ir con varias mezclas. Por ejemplo, aquí hay una muy interesante. El hidróxido de cobre con calor y agua, pues existe una reacción que todos llevamos en química básica, que es la oxidación, y es el óxido cuproso. Entonces este óxido cuproso, pues obviamente viene del óxido por el agua y por tener esa temperatura que nos acelera el proceso de oxidación. Y así nos podemos seguir con varios ejemplos, ¿no? No sé si han escuchado, ya no se usa tanto el tribásico de cobre, es un sulfato con carbonato de sodio, o el caldo bordelés, lo comentamos al principio, es con el sulfato con la cal. Uh-huh. Y así nos podemos seguir, ¿no? O sea, pero ese es el origen, digamos, de los cobres y todas sus variedades de cobres, ¿no? Entonces tenemos muchas, ¿no? Oxicloruros, hidróxidos, tribásicos, óxidos, y creo que empezamos a enredar a todos, ¿no? Porque decíamos, pues hay que hacerlo más fácil cuando llegue la agricultura a mostrador y qué escoger. Bueno, pues creo que le estamos complicando, ¿no? Porque hay muchas opciones. Y pareciera lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas te dicen, te recomiendo el uso de cobre. Entonces sí, así amplía la gama. Muy bien. Ya que nos comenta todo esto, hay pues ahora sí que muchos detalles en los cuales pudiéramos estar profundizando. Pero ya que hablábamos ahorita, por ejemplo, la diferencia entre las diferentes sales de cobre que mencionaba, si metemos ahora en la actualidad, porque con el uso de nuevas tecnologías, de nuevas tendencias, ya no es el mismo uso que se le daba a los diferentes productos. En cobres, en particularidad, ya empieza a trabajarse una tecnología. Sí. ¿Cuál es ese tipo de tecnología que se está empleando para precisamente buscar algo bien importante, ingeniero Leobardo? Muchas veces hablamos de eficiencia y eficacia y a veces lo confundimos. Cuando buscamos ser eficaz, vamos a decirlo así en este caso, controlar un problema de hongos o de bacterias, metemos cantidades o el X, el que sea, ¿no? ¿En qué sentido? En llegar a ese objetivo, pero descuidamos aspectos como residualidades, contaminación, ya sea mantos freáticos, suelo, etcétera. Okay. Entonces, eso hablaríamos de eficaz, pero eficiencia ya es el uso de tecnologías, que busquemos el objetivo sin dañar otros aspectos en particular. Oh, y vienes justamente a hacerme un cóctel de preguntas que es justo de muchas de las cosas que me gustarían abordar y que pues traigo, digamos, hoy para la conversación. Vamos uno por uno. Si me brinco, me regresas, ¿vale? Okay. Entre eficiencia y eficacia, pues primero hablemos como de las sales de cobre. Y después de ahí me voy a brincar, me decías con tecnología, vamos a brincarnos. Entonces, bueno, ¿qué viene con la tecnología hoy en día, no? En el uso tradicional de las sales de cobre, por ejemplo, y ahora sí que aquí lo anoto porque luego a veces se cuatrapea la información, oxicloruros, como tal, todos los oxicloruros, pues digamos que yo diría, a resumidas cuentas, que es el cobre que va a ser, digamos, más residual, pero que va a trabajar más lento, ¿no? Entonces, digamos que cuando el agricultor dice, oye, necesito un cobre, pero que me cubra los siguientes 45 días, digamos, ahorita que no está tan húmedo, pues este sería el tipo de sal que necesita, ¿no? Si me dice, necesito algo que sea, por ejemplo, en época de lluvia, ¿no? Algo que me reaccione rápido, que digamos que hasta tenga la posibilidad de bajarme el microclima, ¿no? Ahí yo digo, ve con un óxido de cobre, te va a trabajar lo más rápido posible. No te va a hacer residual, o sea, no esperes aplicar el oxicloruro y que te dure los 45 días que esperas, ¿no? Sí. O sea, te va a hacer un trabajo inmediato y quizá posiblemente por la temporada necesites después pasarte a un sistémico, ¿no? U otra aplicación. Pero eso así ya lo vas evaluando, pues dependiendo pues tu tecnología que tengas o bueno, tu manera de llevar tu huerta.
De ahí nos podemos ir a los hidróxidos, que estos se liberan igual rápido, no tan rápido como el óxido, pero pues tiene un contundente trabajo de choque, más que el oxicloruro. Entonces, los queremos organizar por velocidad: oxicloruro, hidróxido y óxido. Lo queremos ordenar por contundencia visual: óxido, hidróxido, oxicloruro, ¿no? Y así por durabilidad, pues ya sabemos que el óxido. O sea, aquí tendríamos que, vamos a decirlo así, hacer un pequeño diagnóstico, vamos a decirlo así. ¿Sobre qué? Sobre cuál es el objetivo que quiero en ese momento, dependiendo de la problemática del productor. Y es regresarnos a pues que somos ingenieros agrónomos, ¿no? Y como ingeniero agrónomo, me gusta mucho repetir de ingeniero, ¿no? O sea, tenemos que ser muy visuales, tenemos que ser analíticos, ¿no? Y si no lo somos, pues no nos va a dar las competencias para este tipo de decisiones. Sí, la palabra, siempre lo comento, viene de ingenio. Correcto. Y hay que a veces eso precisamente, ¿verdad? Ingeniárnoslas para solucionar en su momento la problemática que se llegue a presentar. Correcto. Y ya tratando, como ahora sí vamos al puente para hablar de la tecnología, pues bueno, dentro de las sales de cobre hay con tecnología, sí. Normalmente cuando veas, no sé, sales de cobre que sean un poquito más caras en el mercado, seguro tiene algo adicional, ¿no? No voy a abordar mucho, pero pues se acuerda de la pelota de Kiko, pues es que te puedes encontrar en el mercado sales de cobre con el tamaño de la pelota de Kiko y sales de cobre con el tamaño de la sal de grano, ¿ok? Entonces ahí te varía. Y ahora sí, vamos como al siguiente grupo, que a mí me gusta llamarlo cobres con tecnología. ¿Qué cobres con tecnología hay en el mercado? Pues por ejemplo, gluconatos, octanoatos, sulfatos de cobre, y luego va a salir en la etiqueta sulfato de cobre y va a decir, no, pues una sal de cobre. No, pues la verdad es que no. Normalmente cuando lo veas ya en líquido y que además tiene, no sé, menos de 100 gramos de cobre en ese litro, es porque tiene una tecnología. Y todos estos cobres lo que nos ayudan es justamente a lo que yo te mencionaba, ionización. Ionización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que a mí me gusta valorizar de estos productos que te encuentras en el mercado? Uno es que para una aplicación de oxicloruro, por ejemplo, no sé, un caldo bordelés, pues puedes abusar de la cantidad de cobre que usas. Puedes hacer aplicaciones con 5, 6, 7, 8, depende de los usos y costumbres, pero son dosis reales que yo veo en campo. Contra 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de estos que te comento, que para empezar tienen, no sé, 20, 60, 80, puntos que menos de 100 gramos de cobre, porque funcionan diferente. Mientras que los cobres tradicionales, las sales de cobre, tienen 500 gramos de cobre metal. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante por qué es tan importante para mí. Por ende, al ser con tecnología, su tamaño de partícula o es todavía más pequeña, siempre va a ser más pequeña que una sal de cobre, siempre. Pero además viene con diferentes tecnologías. Ya cada uno, pues ya, yo creo que ya tocará en su momento como que vayan con las compañías y que les puedan, digamos, platicar cuál es la diferencia entre cada una. Pero valorizándolo al agricultor, que es para lo que estamos aquí, pues bueno, muy importante que sepa que al tener partículas más pequeñas, su cobre va a ser más aprovechado, ¿no? Entonces, digamos que todo el cobre que va a comprar se va a utilizar. La capacidad de ionización, por ende, va a estar siendo más efectiva y todos los cobres, como dijimos, terminan entrando a la hoja por naturalidad del cobre, y que por eso es que yo te decía que se podía tomar como nutrición cuando la planta lo deseara. Por ende, te ayuda con un tema de lavado antilluvias. Porque aplicaste una sal de cobre, pero te llovió, pues es que en su lentitud de reaccionar, pues posiblemente se te caiga, ¿no? Y estos más bien como ya vienen los iones, digamos, trabajando, pues es más fácil que se absorba y esté dentro en horas en vez de minutos, días, ¿no? Entonces también es muy importante de este grupo. Su compatibilidad con otros activos. Aquí en el mundo aguacatero, pues la verdad es que ponemos todo en una tina, lo revolvemos y lo estamos aplicando, ¿no? Pero si quizá aquí apagaran el agitador, nos diéramos cuenta de que luego el cobre está reaccionando, por ejemplo, con piretroides con pHs muy bajos o foliares de pHs muy altos, ¿no? Pero por naturalidad del cobre. Y estamos en la zona de mayor consumo de cobre en el país. Y casi que hasta diría que dentro de Latinoamérica sería como de los puntos de uso más fuertes de cobre, ¿no?
Entonces, pues muy importante esa parte de compatibilidad con otros activos y la fitotoxicidad. Muchas veces me dicen, oye, ¿por qué tiene acartonamiento, avejentamiento, ¿no? Son las palabras que como que más puedo recopilar en campo. Uh-huh. Y esto viene a la pregunta que tú me hiciste al principio. ¿Es un metal? Y profesor, yo le regreso la pregunta. ¿Cuál es una propiedad de los metales? Pues obviamente al ser metal va a crear una oxidación en su momento también. Una oxidación y también tiene la capacidad de que es conductor de calor. Claro. Al totalmente. Ser conductor de calor, y regresándome a la pelota de Kiko, ¿no? Imagínate que tienes una pelota de Kiko, metal, ¿no? Y el granito de sal. Al estar en exposición, 2 de la tarde, ¿no? En un día soleado, pues va a acumular el calor. ¿Y el calor a dónde va a pasar? A la hoja. Totalmente. Entonces, ese es el verdadero efecto del acartonamiento o avejentamiento del cobre como uso agrícola. Fíjense que hay una cuestión interesante aquí. A veces son detalles que no cuidamos, pero efectivamente un estrés en una planta puede darse por muchos factores. Sí. Y aquí pudiéramos hablar que hasta las aplicaciones excesivas con cobres con baja tecnología o sin tecnología pueden provocarte ese tipo de problemas. Y un estrés en una planta, pues obviamente se ven las consecuencias. No, ¿verdad? Se traduce, ahora sí que voy a citar a un profesor que tenía en la universidad, se traduce y se agarraba en la parte de atrás del pantalón a la cartera. Sí. ¿No? Entonces luego, por ejemplo, estresaste a la planta y córranle y traigan aminoácidos, algas marinas y apliquen, y pues el problema no tanto es comprar el producto, ¿no? Sino de la mano de obra y prender el tractor y hacer toda la aplicación. Exactamente. No, pues interesante, ingeniero Leobardo, en este aspecto. Y ya que estábamos ahorita trabajando, más que todo usted comentándonos con este aspecto de la tecnología, lo entendí aquí como que reduces ese famoso tamaño de la partícula. En determinado momento te puede ayudar, vamos a decirlo así, a gastar hasta menos, porque cuando utilizas un tipo de producto que no puede penetrar en la vamos a decirlo así, en los estomas de la lámina foliar. Recordemos que los estomas están medios en nanómetros y prácticamente es dividir 1 milímetro en 1/1000. Uh-huh. La partícula más grande, como bien hacía el ejemplo hace un rato, necesitamos poner adherentes para que esté allí ese producto y lo estemos consumiendo. Cuando lo trabajas con tecnología, ese tamaño de la partícula que bien expresa es mucho menor, la asimilación es inmediata. Correcto. Entonces, como es menor, es una liberación rápida, ¿no? Entonces, uh-huh. A mí me gusta mucho decir, podemos hablar de las sales de cobre en tamaños de micras, ¿no? Entonces, las sales de cobre miden micras ya aplicadas sobre la hoja, uh-huh. Y la liberación de iones, ¿no? Mide Armstrongs. Por eso es que su paso también es rápido. Uh-huh. Entonces, sí, muy buen punto el que me pregunta, profe. Sí, exactamente. No, pues aquí podemos estar platicando un buen tiempo de todo este aspecto, pero qué bueno que tenemos esta charla y sobre todo sus conceptos, ingeniero Leobardo. Bien, ¿puede agregar algo más o pasamos a algún otro punto en este? No, pregúntame, con mucho gusto. Ok, bien, bueno, ahorita ya lo mencionaba, ¿no? Porque se dice que el cobre se quema la planta, ¿no? Ahorita ya lo mencionábamos. El calor, y más ahorita con estas secas. Bien, un agricultor aquí en este ramo, vamos a decirlo así, porque bien lo dice, muchas ocasiones él es el consumidor, es el que lo va a aplicar y es su patrimonio. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería que un agricultor debe considerar para elegir un cobre agrícola? ¿Qué puntos debes de tratarse? Pues, como habíamos dicho, que no tenga una cantidad excesiva de cobre, y aquí me gusta hacer un pequeño ejemplo. Mira, y regresando a Milardet, en Francia, donde ha habido un abuso excesivo de cobres, y quizá porque pues evidentemente no se tenía tanto el conocimiento, pero aplicaban, no sé, 2, 3, 4 kilos, ¿no? Y periódicamente, ¿por cuántos años? Hay vides de 80 años allá. Entonces esos suelos han estado, digamos, trabajando con tanto cobre que la acumulación de cobre en el suelo es tal que se está volviendo un problema en el tema de la asimilación de nutrientes. Entonces, yo sí me gustaría como incentivar esta idea de usemos más estos cobres que te venden en el mercado que tienen menos cobre, pero con una tecnología de poder ionizarlo a una cantidad alta y que además aseguramos que va a llegar a la hoja. ¿Por qué? Por la acumulación de cobre en el suelo. No estamos a tantos años de que nos pueda ocurrir eso, ¿no?
Hablando quizá un poquito como de tendencias, la Unión Europea, digamos que está haciendo una realidad el reducir el uso de sal de cobre per se y pasar a estos tipos de soluciones de cobre con tecnología justo por el cuidado de los suelos. Y cuando hablamos de cuidado de los suelos, me gustó mucho como lo dijiste, el patrimonio, siendo entonces voy a dejar una huerta no viable a las siguientes generaciones o quizás sí viable, pero con una inversión alta para poder hacer todo este lavado de metales pesados. Sí, porque esto ya que me está comentando es como la tendencia global, ¿no? Correcto. De cuál va a ser el uso de los cobres o a dónde vamos con el uso de los cobres a nivel, por eso ahora sí, a nivel mundial. Aquí hay algo interesante, ingeniero Hernández, por ejemplo, la importancia, o vamos a decirlo así, qué tan importante debemos considerar que el cobre lo vamos a elegir con cierta tecnología o no, pues para asegurar que precisamente tenga esa efectividad. Es más, llegue a donde tiene que llegar. Y como bien lo decía, no lo tengamos donde no lo necesitamos. Usted hablaba de la acumulación en el suelo, ¿no? Sí, ese sí ya regresemos al tema de ingeniero, que los ingenieros también puedan preguntar y ellos tomar su decisión, ¿no? Porque las ofertas hay muchas y cada una es diferente. Así es. Pues quisiera ahora sí una interrogante que yo considero que no es de ahorita, es por mucho tiempo. Sí. Y sí profundizar un poquito porque dentro de la charla que ha tenido a bien compartirnos, ingeniero, nos ha mencionado que, o lo platicábamos, el cobre un metal, cómo trabaja un metal, cómo se hace la extracción de cobres, etcétera, para el ramo agrícola. Pero sí quisiera preguntarle entonces sobre los conceptos de sistémica en cobres. Es decir, hay cobres sistémicos. Funcionan, cómo trabajan y más que otra cosa, son viables, son efectivos, existen y eso sería algo bien importante porque como lo vienes a veces puede ser un dogma o de qué estamos hablando, ¿verdad? Y con eso quisiera que nos comentara un poquito al respecto. Sí, y mira, y lo voy a hablar bajo las investigaciones que hemos tenido y un poquito como de buscar teorías, ¿no? Un poquito de ciencia. El cobre como tal, y te lo mencionaba, se va a alocar la partícula o esto es con tecnología con los iones, pero el punto es que el cobre va a entrar a la hoja. El ion cobre como tal y naturalmente va a entrar a la hoja y va a empezar a tener un movimiento entrecelular. Entonces, esto es lo que hemos visto. Y por ejemplo, hicimos pues en la empresa un trabajo que es el siguiente. Mira, te voy a robar tanto tu hojita, ¿no? Sí, adelante. Entonces, pues conocemos el haz y el en vez de la hoja, ¿no? Supongamos que este es el haz y este es el en vez. Y hemos hecho pruebas, por ejemplo, y no solamente con nuestros cobres, sino con todos los cobres en el mercado para ver, digamos, justamente esta diferenciación en el que, por ejemplo, pongamos aquí una línea media, o sea, 2, dividámoslo en 3, ¿no? Entonces, en la franja de en medio vamos a aplicar únicamente los cobres. Y en la parte y lo vamos a llevar a inocular toda la parte del en vez y lo vamos a llevar a simuladores de lluvia, de humedad, un ambiente propicio para el desarrollo de hongos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es de que el cobre logra tener ese efecto traslaminar de pasar del haz al en vez y evidentemente cura, bueno, no cura porque no infectó, pero digamos que los hongos que se encontraban desarrollando de aquel lado los controla y los que se encontraban en la parte alta y baja de la hoja también. No en el mismo día, pero sí al día siguiente o en 2 días después. ¿Y esto a qué se debe? Al movimiento por dentro. Entonces, muchas veces hemos visto este movimiento y lo digo yo, que suponemos que es sistemia. Pero para que sea sistemia, pues ahora sí que el FRAC y el librito nos dice que tiene que entrar a haces vasculares. Uh-huh. Si entrara a haces vasculares, yo creo que tendríamos problemas, lo dice la ciencia, de fitotoxicidad, ya por un tema de intercambio de iones, porque es un cobre como tal, etcétera, y que además no tiene el espacio, o sea, ya el tamaño no cabría para entrar a haces vasculares, ¿no? Entonces, pues luego voltea la gente y me dice, oye, pero nuevos brotes. Pues sí, pero es que en brotes inmaduros también es un tema entrecelular. Entonces, pues por ejemplo, si aplicas todo y salen nuevas hojas, esas nuevas hojas van a venir con la acumulación de cobre. Porque, digamos, yo he hecho aplicaciones que me ayuda como a terminar de entender, porque es la lógica de, bueno, ¿qué más puede ser?
un árbol que lignifica, ¿no? El aguacate. Si aplicamos en la parte de abajo un cobre, no lo voy a encontrar en la parte apical o en la parte media, suponiendo en la parte de abajo, pero por ejemplo un imidacloprid, insecticida, pues sí lo voy a encontrar. Cada ingrediente activo tiene su coeficiente de movilidad, ¿no? Digamos, hablando de sistemia. Entonces, pues lo probamos con varios como para poder entender cómo hasta dónde podría estar, ¿no? Y como no existe uno de cobre como tal, pues no está medible, no es como que tiene un coeficiente tanto, entonces por ende quizás lo encuentre a tantos centímetros después de la aplicación. Entonces, digo, repito, para mí, para nosotros, pues, es un movimiento entrecelular natural del cobre, buscando pues un cobre 2 más, el ion, reaccionar en algún momento. Entonces, ¿habría una diferencia entre sistemia y sistémico? Yo lo dejaría como sistemia local. Así. Sistemia local, ya digamos que algún día hablé con personal del FRAC, con el doctor Marco Vinicio. Yo le dije, ¿podemos hablar de sistemia local? O sea, digamos, ese sería un término válido. Y pues digamos que sí, digamos, pues no, así como con papel y todo, en una plática como tú y yo, claro. Pues decimos que podemos, digamos, hablar de esa manera. Porque él es fiel creyente de igual de que el cobre no puede tener una sistemia per se. Sí, de haces vasculares. Exactamente. Sí, porque esto es algo muy, muy trascendental, considero desde el punto de vista de un servidor, porque a veces ese es el problema con los productores. Sí. Les tratamos de manejar algunos productos con funciones que a lo mejor tienen o no tienen. Y eso es bien importante porque nos debemos nosotros, vamos a decirlo, hacia los productores, y los productores en lo particularidad, lo que mencionaba ya hace un rato, es un patrimonio. Correcto. Y es un patrimonio a veces generacional. Y te están confiando, vamos a decirlo así, un mundo de tiempos, ¿verdad? De trabajo, etcétera. Entonces sí tenemos una responsabilidad muy importante de prepararlo y sobre todo informar, como en este caso. Sí, y aquí hago que las 3 cámaras, ¿no? La de usted, la central, la mía, llamado a los agricultores, es de que mantengan esa curiosidad. Pregunten en el mostrador, pregúntele al ingeniero que le recomienda, a su asesor, a su técnico, el que sea, ¿qué tecnología tiene el cobre que están adquiriendo, ¿no? Y si les está asegurando, pues digamos que el cobre que viene en el empaque va a ser el mismo cobre que va a lograr llegar a la hoja y ese mismo porcentaje va a lograr entrar, ¿no? Porque hablemos de temas de eficiencia, ¿no? La eficiencia se paga, ¿no? 1 litro de este producto puede funcionar igual que 5 kilos de otro producto, ¿no? Entonces, pues la tecnología sigue avanzando y son soluciones que nosotros, las empresas proveedoras, trabajamos constantemente para buscar estas soluciones, ¿no? O sea, en donde yo trabajo, a mí me gusta mucho la promesa y es bonito llevarlo a la vida diaria de escuchar, aprender y solucionar, ¿no? O sea, estamos en este mundo para literalmente escuchar al agricultor, ¿no? Decimos, ¿qué es lo que te duele? ¿Cuáles son los pain points que tiene el agricultor? Los escuchamos, aprendemos de ellos, estamos trabajando algo y traemos, ¿no? En inglés le ponemos deliver, o sea, entregamos una solución. Y una solución no siempre tiene que ser un producto, ¿no? Una solución puede ser un sistema de producción, puede ser 1000 cosas. Así es. Pues ahora sí que pudiéramos estar platicando aquí un buen rato. Ya se nos fue el tiempo. Así es. Pues nada más me resta agradecerle y no sé si quiera aportar algo adicional, ingeniero Leobardo, para cerrar el bloque. No, pues agradecer, espero que haya sido de su gusto. Saludo a todos los compañeros de Adama y a todos los miembros aguacateros. Pues un verdadero placer y agradecidos a toda la audiencia que nos brinda el favor de su atención. Y el día de hoy tuvimos con nosotros al ingeniero Leobardo Hernández. Un verdadero placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.